Lo que está viviendo Cilia Flores esta noche en una celda de Brooklyn sacude la conciencia de cualquiera que haya sufrido bajo su gobierno. La mujer que durante décadas se presentó como la primera combatiente de la revolución bolivariana duerme esta noche en un catre de acero frío, sin sábanas de hilo, sin servicio de habitación, sin guardaespaldas en la puerta, sin el avión privado esperando en la pista, sin las mansiones en el Caribe, sin absolutamente nada de lo que acumuló a costa del sufrimiento de millones de venezolanos. Y lo que las fuentes cercanas al proceso nos han revelado en las últimas horas sobre las condiciones reales de su detención no tiene precedentes en la historia reciente de ningún líder latinoamericano caído. Esta noche vamos a contarles todo, desde el momento en que la capturaron hasta las condiciones exactas en que vive hoy, desde lo que come hasta lo que no puede tener, desde el trato que recibe hasta lo que le espera en el proceso judicial que viene. Y al final de este video van a entender por qué lo que le ocurre a Cilia Flores no es solo la historia de una mujer en prisión, es la historia de la justicia que llega cuando la magnitud de los crímenes finalmente supera la capacidad de impunidad de quienes los cometieron. Pero antes de entrar en los detalles de su celda, hay algo que ocurrió en las últimas horas y que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente todo lo que pensaba sobre la situación de Cilia Flores en este momento. Las fuentes cercanas al proceso judicial en Nueva York nos confirman que en las últimas 48 horas, su equipo legal ha intentado por segunda vez presentar argumentos para conseguir una modificación de las condiciones de detención. La petición fue rechazada. El juez fue categórico. No hay privilegios. No hay trato diferencial, no hay excepciones por razones de salud que sus abogados mencionaron sin aportar documentación médica verificable. La respuesta del sistema judicial americano fue inequívoca. La señora Flores cumplirá su detención preventiva en las mismas condiciones que cualquier otro detenido federal en ese centro. Eso lo cambia absolutamente todo. Porque lo que eso significa es que el sistema que ella misma ayudó a construir en Venezuela, ese sistema donde el poder político determinaba quién recibía trato especial y quién no, ese sistema que ella utilizó durante décadas para beneficiarse a costa de los venezolanos más vulnerables, ese sistema simplemente no existe en Brooklyn. En el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no hay primera combatiente, no hay primera dama, no hay título revolucionario que valga. Hay un número de detenido, hay una celda asignada, hay un menú institucional que no se negocia. Y hay un proceso judicial que avanza con la precisión devastadora que caracteriza a la justicia federal americana cuando tiene un expediente sólido. Vamos a los detalles, porque los detalles importan. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es una instalación federal de máxima seguridad. No es una prisión de película con patios al sol y cafetería con opciones. Es un edificio de hormigón en la zona industrial de Brooklyn. Las celdas individuales tienen aproximadamente 6 metros cuadrados. Una cama de acero fija a la pared. Un inodoro de acero inoxidable integrado con lavamanos. Una ventana pequeña con vista a nada en particular, una luz artificial que no se apaga completamente. Nunca. La luz siempre está encendida, aunque sea tenuemente, porque el protocolo de seguridad exige verificación visual permanente de los detenidos de alto perfil. Cilia Flores, según lo que nos confirmaron fuentes cercanas al proceso, está clasificada como detenida de alto perfil. Eso significa vigilancia reforzada. Eso significa menos libertades de movimiento. Eso significa más restricciones, no menos. Permítanme que les describa lo que es un día normal en ese centro. El despertar es a las 5:30 de la mañana, sin elección, una voz por el sistema de altavoces. El conteo de detenidos comienza antes de las 6. Cilia Flores, la mujer que durante décadas tomaba su desayuno en el palacio con servicio personalizado mientras decidía el destino de millones de venezolanos, espera el conteo en su celda como cualquier otro detenido federal. El desayuno llega en una bandeja institucional. Las fuentes que revisaron el menú estándar del centro nos describen comidas básicas: pan, cereales, fruta enlatada o fresca según disponibilidad, café institucional, nada más. Eso es devastador, no por el menú en sí mismo, sino por el contraste, por lo que representa.
por lo que significa para una mujer que, según documentos filtrados a los que tuvo acceso esta redacción, ordenaba que su cocina personal en Miraflores mantuviera una lista de más de 40 productos importados de disponibilidad permanente. 40 productos importados en una Venezuela donde las familias hacían colas de 4 horas para conseguir harina de maíz. Ese contraste, esa distancia sideral entre lo que ella vivía y lo que el pueblo venezolano vivía, es exactamente lo que hace que esta historia tenga el peso moral que tiene. Pero la comida es solo el principio. Lo que realmente define las condiciones de detención de Cilia Flores son las restricciones de comunicación. Según fuentes del entorno legal del caso, sus llamadas telefónicas están estrictamente monitoreadas y limitadas. Cada conversación con sus abogados es grabada, con excepción de las comunicadas bajo privilegio abogado-cliente, y aún esas tienen restricciones de tiempo. Las visitas están controladas. No puede recibir a quien quiera cuando quiera. Todo pasa por un proceso de aprobación del sistema federal que puede tomar días o semanas. Y la comunicación con Venezuela, con el entorno político que todavía le es leal, con los operadores que esperaban instrucciones, está prácticamente cortada. El grifo se cerró. Eso tiene consecuencias que van mucho más allá de su incomodidad personal, porque Cilia Flores no era solo la esposa del dictador, era una operadora política de primer nivel. Fue diputada de la Asamblea Nacional durante años. Fue la persona que, según múltiples investigaciones periodísticas y documentos judiciales, manejaba una red de sobrinos y familiares incorporados al aparato de poder del régimen. Los llamados narcosobrinos, sus propios sobrinos de sangre, cumplieron condenas en prisiones americanas por narcotráfico y ella siguió en Miraflores, siguió siendo la primera combatiente, siguió controlando hilos, hasta la madrugada del 3 de enero de 2026 cuando todo cambió. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que vamos a decir esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio con este nivel de detalle. Las fuentes que tienen acceso a información sobre el proceso judicial nos indican que el caso contra Cilia Flores incluye, además de los cargos de narcotráfico y conspiración que ya son de conocimiento público, un componente adicional relacionado con el uso de estructuras financieras para el movimiento de activos. Según los números que maneja Washington, se estima que los activos vinculados a la red familiar que ella administraba podrían superar cifras que los propios fiscales describen como extraordinarias incluso para este tipo de casos. No estamos hablando de la corrupción habitual de un funcionario público que desvía contratos. Estamos hablando de un sistema estructurado y deliberado de acumulación ilícita que abarca múltiples países, múltiples cuentas y múltiples décadas. Y ese componente financiero es precisamente el que hace más grave su situación jurídica. Porque en el sistema federal americano, cuando los cargos incluyen tanto narcotráfico como movimiento de activos de origen ilícito, la combinación de penas puede ser devastadora. Los fiscales tienen herramientas para presentar cargos acumulativos que en la práctica pueden significar penas de décadas. En casos extremos, cadena perpetua. Los abogados defensores saben esto. Por eso pidieron esa modificación de condiciones. Por eso fueron rechazados. Por eso el equipo legal está bajo una presión enorme. Nadie lo vio venir con esta velocidad. Nadie en el régimen calculó que el sistema americano actuaría con esta contundencia. Mientras esto ocurría en Brooklyn, algo más estaba sucediendo que nadie está contando con la profundidad que merece. La historia de Cilia Flores no empieza con su detención, empieza décadas antes, en Barinas, en una carrera política que construyó con una habilidad que muchos subestimaron porque la envolvía en la retórica de la revolución. Fue diputada, fue presidenta de la Asamblea Nacional, fue la persona que muchos analistas describen no como la esposa del poder, sino como parte integral del núcleo duro del poder mismo. No era una figura decorativa, era una operadora. Conocía los nombres, conocía las cuentas, conocía los operadores. Y eso, precisamente eso, es lo que la convierte en un activo extraordinariamente valioso para los fiscales americanos y en una amenaza existencial para los que siguen libres en Venezuela. Porque Cilia Flores sabe cosas sobre Diosdado Cabello, sabe cosas sobre las redes financieras que sobreviven fuera de Venezuela,
sabe cosas sobre las operaciones que se mantuvieron durante años, y los fiscales americanos lo saben. Y la dinámica de presión que genera esa situación, aunque nadie lo diga abiertamente, está presente en cada movimiento del proceso. Cada rechazo de sus peticiones de mejora de condiciones es también un recordatorio de que la cooperación tiene un precio, y que el precio es información. No hay presiones explícitas. El sistema americano no funciona así de burdamente, pero la lógica está ahí. Y cualquier abogado con experiencia en casos federales la entiende perfectamente. Cambiemos el foco por un momento porque lo que viene es igualmente importante y conecta esta historia con la de millones de venezolanos que nunca tuvieron lo que Cilia Flores tuvo. Se llama Adriana, tiene 42 años. Vivía en Valencia, en el estado Carabobo. Era enfermera en un hospital público. Un hospital que en sus mejores años, antes del colapso sistemático de la infraestructura de salud venezolana, tenía equipos funcionando, medicamentos disponibles y personal suficiente. Adriana trabajó en ese hospital durante 12 años. Los primeros años fueron difíciles pero dignos. Los últimos años fueron otra cosa. Los últimos años, Adriana llegaba a su turno y encontraba pacientes en los pasillos porque no había camas. Encontraba familiares de pacientes que habían comprado en la calle los medicamentos que el hospital debía tener gratuitamente, porque el sistema de abastecimiento había colapsado. Encontraba colegas que lloraban entre turno y turno porque no podían hacer nada más de lo que hacían con los recursos que tenían. Un día llegó una niña de 7 años con una infección bacteriana. Una infección que con los antibióticos adecuados, con el tratamiento correcto, con los recursos básicos que debería tener cualquier hospital público de un país con las reservas petroleras de Venezuela, habría sido tratable, pero esa noche no había los antibióticos necesarios. No era la primera vez, no sería la última. La niña empeoró. La familia buscó desesperadamente en farmacias, en contactos, en conocidos que quizás tuvieran acceso. Era demasiado tarde. La niña murió. Y Adriana, que había dedicado 12 años de su vida a ese hospital, que había elegido esa profesión porque quería cuidar a su gente, presentó su renuncia 2 semanas después. No porque no quisiera seguir, sino porque no podía seguir viendo eso sin poder cambiarlo. Emigró a Colombia, luego a España. Hoy trabaja en un hospital en Valencia, España, no en Valencia, Venezuela. Y cuando escucha que Cilia Flores está en una celda de 6 metros cuadrados en Brooklyn, Adriana no siente lástima, siente que algo parecido a la justicia existe. ¿Cuántos de ustedes conocen una historia como la de Adriana? ¿Cuántos de ustedes son Adriana? Cuéntenos en los comentarios cuánto tiempo esperaron antes de decidir irse. Cuéntenle a esta comunidad lo que vieron antes de salir, porque esas historias importan. Esas historias son el contexto real de lo que está ocurriendo en Brooklyn esta noche. Y ahora viene el contraste que nadie puede ver sin sentir la indignación que merece sentirse. Mientras Adriana buscaba medicamentos para una niña de 7 años que moriría esa noche, según información que llegó a nuestras manos sobre la red de gastos del entorno directo del régimen, se estima que en ese mismo periodo se registraban transacciones vinculadas al entorno familiar de la cúpula bolivariana hacia cuentas en Europa por cifras que fuentes cercanas al proceso calculan en decenas de millones de dólares. Se estima que familiares directos del círculo de poder accedían regularmente a propiedades en países europeos, en el Caribe y en Norteamérica. Propiedades que, según documentos a los que tuvo acceso esta redacción, incluían residencias en zonas de alta exclusividad en ciudades europeas, propiedades compradas al contado, sin hipotecas, con dinero que no puede tener otro origen que el saqueo sistemático de los recursos de un Estado que decía ser socialista y que era la maquinaria de enriquecimiento personal más sofisticada que América Latina había visto en generaciones. Eso no es casualidad, eso es el efecto dominó de un sistema construido deliberadamente para extraer riqueza pública hacia bolsillos privados mientras se mantenía la narrativa revolucionaria como cortina de humo. Y los gobiernos europeos que permitieron esas transacciones, que miraron hacia otro lado, mientras el dinero del petróleo venezolano, lavado a través de estructuras financieras, llegaba a comprar propiedades en sus territorios, tienen una responsabilidad que ningún discurso diplomático puede borrar.
La magnitud de esto supera cualquier excusa de neutralidad o de respeto a la privacidad financiera. Cuando el dinero que financia una mansión en Europa proviene del sistema que mató a la niña de 7 años de Valencia, el silencio europeo tiene un costo moral que algún día alguien tendrá que pagar también. El castillo de naipes se está derrumbando, pieza por pieza, con precisión quirúrgica y sin previo aviso. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. Las fuentes cercanas al proceso que siguen de cerca la situación en Brooklyn nos describen algo que define perfectamente la diferencia entre lo que Cilia Flores fue y lo que es ahora. Nos describen el momento del primer conteo de la mañana, ese momento en que el guardia pasa por cada celda a las 5:30 para verificar que todos los detenidos están presentes y en condiciones. Ese ritual institucional que se repite cada día sin excepción, sin importar quién eres, sin importar lo que fuiste, sin importar los títulos que tuviste. El guardia pasa, el guardia mira, el guardia sigue, y la celda es la misma, el catre es el mismo, la luz que no se apaga del todo es la misma. Eso es escalofriante en su simplicidad. Eso es lo que significa la igualdad ante la ley cuando realmente funciona. En Venezuela, la primera combatiente tenía 200 guardaespaldas, 200 personas cuya única función era proteger a una sola mujer. 200 personas pagadas con dinero público, con el dinero de los venezolanos que no tenían medicamentos, con el dinero de las familias que perdieron a sus hijos en hospitales sin insumos. 200 personas para proteger a una sola. Y hoy, en Brooklyn, hay guardias que la vigilan como a cualquier detenido federal. Hacen su trabajo, profesionalmente, sin reverencia, sin protocolo especial, sin el lenguaje del poder que durante décadas la rodeó. Eso también tiene consecuencias enormes. Hablemos del proceso judicial porque es donde esta historia adquiere su dimensión más importante. Los cargos contra Cilia Flores en la Corte Federal de Nueva York son de una gravedad extraordinaria. El sistema federal americano no presenta cargos de esta naturaleza sin tener el expediente construido con una solidez que los fiscales consideran suficiente para sostener el caso en juicio. Cada cargo fue revisado, cada pieza de evidencia fue evaluada, cada declaración de cooperadores fue ponderada. El proceso fue, según todos los indicios, quirúrgico y metódico. No improvisado, no político en el sentido de que se fabricaran pruebas, sino político en el sentido de que cuando hay voluntad política de alto nivel para ejecutar un proceso judicial, el proceso judicial se ejecuta con todos los recursos disponibles. Y los recursos disponibles en este caso son formidables. El Departamento de Justicia americano, el FBI, la DEA, el Comando Sur, décadas de información acumulada, cooperadores que decidieron hablar, registros financieros en múltiples jurisdicciones, comunicaciones interceptadas durante años. Todo eso convergió en el expediente que ahora sostiene los cargos contra Cilia Flores. Guarden esta predicción porque se la vamos a recordar en este canal cuando se confirme. El proceso judicial de Cilia Flores va a durar entre 12 y 24 meses antes de llegar a juicio. Y cuando llegue a juicio, la cantidad de evidencia que los fiscales van a presentar va a ser tan contundente que la defensa va a tener que elegir entre dos caminos. Un juicio que casi con certeza termina en condena múltiple, o una negociación de culpabilidad que a cambio de reducción de pena exige algo que los fiscales consideran valiosísimo: información, cooperación, nombres, cuentas, operaciones. Todo lo que Cilia Flores sabe y que los fiscales aún no pueden probar directamente. Ese dilema, esa encrucijada que está viviendo en su celda de 6 metros cuadrados, es el motor real de lo que ocurrirá en los próximos meses. Hay otro elemento del proceso judicial que las fuentes cercanas al proceso nos han señalado en las últimas horas como particularmente relevante. El sistema federal americano tiene algo que no existe en el sistema judicial venezolano que Cilia Flores ayudó a construir y deformar durante décadas. Tiene independencia real. Los fiscales no reciben instrucciones del poder político sobre cómo manejar un caso una vez que el caso está en el sistema. Los jueces no son removibles por decisión del Ejecutivo cuando dan sentencias que no gustan.
Los abogados defensores tienen acceso real al expediente y a los recursos del sistema, y los cooperadores que deciden hablar reciben protección real, no la protección que en Venezuela significaba estar a merced de quien firmaba los decretos esa semana. Todo eso crea un entorno procesal que para Cilia Flores es completamente desconocido. Un entorno donde no existen los mecanismos de presión que durante años le permitieron a ella y a su entorno escapar de las consecuencias de sus acciones. Un entorno donde el único factor que determina el resultado es la evidencia. Y la evidencia, según todos los indicios, es devastadora. Pensemos también en el elemento temporal. Cilia Flores tiene más de 60 años. Las penas que enfrentan los cargos que se le imputan en el sistema federal americano pueden acumularse de maneras que en la práctica significan pasar el resto de su vida en una celda. Eso es algo que cualquier abogado defensor le habrá explicado con claridad desde el primer día. Y esa realidad, esa aritmética fría de los años que le quedan y de los años que podría pasar presa, es el factor que más pesa en la ecuación de si cooperar o no cooperar. No la incomodidad de la celda, no el menú institucional, no la luz que no se apaga del todo, sino los números, la matemática brutal de cuántos años le quedan de vida y cuántos de esos años pasaría libre si coopera versus cuántos pasaría presa si no lo hace. Ese cálculo es el que define las próximas semanas y meses del proceso, y los fiscales americanos lo saben perfectamente. Pero eso no es todo. Mientras Cilia Flores enfrenta ese dilema en Brooklyn, hay algo que ocurre en Venezuela que conecta directamente con su situación y que tiene implicaciones para todos los venezolanos que siguen esperando el cambio real. El aparato político que ella ayudó a construir sigue funcionando, o intenta seguir funcionando. Delcy Rodríguez gobierna como presidenta encargada con la misma narrativa de siempre, los mismos discursos sobre soberanía, el mismo lenguaje revolucionario, pero sin la autoridad real que daba la presencia de Maduro. Y Diosdado Cabello, ese hombre que tiene una recompensa de $25 millones sobre su cabeza y que sabe perfectamente que es el próximo objetivo de la justicia americana, maneja desde el Ministerio del Interior los hilos que le quedan. Sabotea, maniobra, intentan mantener en pie un sistema que estructuralmente ya no puede sostenerse. Es un castillo de naipes al que le retiraron las 2 cartas del centro, y el reloj corre en su contra. El efecto dominó de la caída de Maduro y Cilia Flores sobre el aparato bolivariano es más profundo de lo que los titulares cuentan, porque no se trata solo de 2 personas detenidas, se trata del mensaje que esa detención envía a cada funcionario del régimen que todavía está libre. El mensaje es simple y devastador. El escudo de impunidad que creíste permanente no era permanente. La frontera venezolana no es una barrera que el poder americano no puede cruzar. El expediente que pensabas que nunca llegaría a ejecutarse, llegó. Y llegó de noche, sin previo aviso y sin que nadie pudiera detenerlo. Ese mensaje lo recibió cada general, cada ministro, cada operador, cada testaferro. Y ese mensaje cambia los cálculos. Cambia las lealtades, cambia la disposición de cada persona dentro del sistema a correr riesgos en nombre de un régimen cuyos líderes ya no pueden protegerlos. Pensemos en lo que significa para Cilia Flores específicamente el hecho de que Diosdado Cabello siga libre. Porque Cabello sabe cosas sobre ella y ella sabe cosas sobre Cabello, y ambos lo saben mutuamente. Y en ese conocimiento mutuo, en esa información compartida que ninguno de los dos puede borrar, está una de las dinámicas más complejas y más potencialmente explosivas del proceso que viene. Los fiscales americanos lo saben también, y es probable que ya estén trabajando esa dinámica con la misma precisión quirúrgica con que construyeron el caso inicial. No es casualidad que los cargos presentados contra ambos se hayan hecho públicos casi simultáneamente. No es casualidad que la recompensa por Cabello se actualizara días después de la captura de Cilia. Cada paso de esta operación llevó el sello de la Casa Blanca desde el principio. Cada sílaba de la estrategia judicial fue aprobada por los niveles más altos de la administración americana.
Y ahora hay algo que quiero decirle directamente a la diáspora venezolana que nos ve desde Madrid, desde Miami, desde Bogotá, desde Santiago, desde Lima, desde Buenos Aires, desde cualquier rincón del mundo donde un venezolano construyó su vida después de que el sistema los expulsó. Esta historia, la de Cilia Flores en una celda de Brooklyn, no es solo una noticia, es una señal. Es quizás la señal más importante que la Venezuela en el exterior ha recibido en más de 2 décadas, porque durante años, durante la mayor parte del tiempo que lleva el exilio venezolano en el mundo, la sensación dominante fue la de la impunidad permanente, la sensación de que el régimen era imposible de alcanzar, que las denuncias no servían, que las sanciones no cambiaban nada fundamental, que Maduro siempre encontraba la manera de sobrevivir, que Cilia siempre encontraba la manera de seguir ahí, con sus guardaespaldas, con su poder, con su impunidad intacta. Esa sensación era comprensible. Era el resultado de años de evidencia acumulada de que el sistema bolivariano había construido una coraza de impunidad que parecía inquebrantable. Pero esta madrugada del 3 de enero mostró que esa coraza tenía grietas, que esas grietas podían convertirse en puntos de entrada, que el poder americano, cuando tiene la voluntad política y el expediente legal, podía cruzar esa frontera que todos creían inviolable. Y Cilia Flores, durmiendo esta noche en su celda de 6 metros cuadrados en Brooklyn, es la prueba física más contundente de que algo cambió de manera irreversible. Para la venezolana en Madrid que limpia casas o trabaja en hostelería porque sus títulos no fueron reconocidos y porque no había tiempo para trámites cuando lo urgente era sobrevivir, esta noche hay algo nuevo. Hay la certeza de que lo que dejó atrás, el sistema que la expulsó, está pagando un precio real. Para el venezolano en Miami que construyó desde cero un negocio o una carrera porque en Venezuela ya no había espacio para su talento, esta noche hay algo diferente. Hay la validación de que la decisión de irse no fue cobardía, fue inteligencia de supervivencia frente a un sistema que a sus líderes los tiene hoy en celdas federales. Para el venezolano en Bogotá que todavía envía dinero a la familia que no pudo irse, que todavía escucha los relatos de lo que ocurre adentro y que todavía llora, a veces en privado, porque la distancia duele y la incertidumbre agota, esta noche también hay algo. Hay la posibilidad, que se vuelve cada día más real, de que el regreso algún día sea posible. No el regreso a la misma Venezuela rota, el regreso a una Venezuela que renacerá sobre las bases que los que se fueron nunca olvidaron. Para el venezolano en Madrid que limpia casas o trabaja en hostelería porque sus títulos no fueron reconocidos y porque no había tiempo para trámites cuando lo urgente era sobrevivir, esta noche hay algo nuevo. Hay la certeza de que lo que dejó atrás, el sistema que la expulsó, está pagando un precio real. Para el venezolano en Miami que construyó desde cero un negocio o una carrera porque en Venezuela ya no había espacio para su talento, esta noche hay algo diferente. Hay la validación de que la decisión de irse no fue cobardía. Fue inteligencia de supervivencia frente a un sistema que a sus líderes los tiene hoy en celdas federales. Para el venezolano en Bogotá, que todavía envía dinero a la familia que no pudo irse, que todavía escucha los relatos de lo que ocurre adentro y que todavía llora a veces en privado porque la distancia duele y la incertidumbre agota, esta noche también hay algo. Hay la posibilidad, que se vuelve cada día más real, de que el regreso algún día sea posible. No el regreso a la misma Venezuela rota, el regreso a una Venezuela que renacerá sobre las bases que los que se fueron nunca olvidaron. Para el venezolano en Santiago que llegó con una mochila y reconstruyó su vida entera con el trabajo de sus manos en un país que no era el suyo, que aprendió una nueva ciudad, nuevas costumbres, nuevas formas de vivir, sin perder nunca el acento ni el amor por lo que dejó atrás, esta noche también hay algo, la confirmación de que aguantar valió la pena, de que la memoria que mantuvieron viva del país que fue y del país que puede volver a ser no era una ilusión, era una visión. Y las visiones que se sostienen con sacrificio real terminan convirtiéndose en realidad.
para los que ya no están, para los que no llegaron a ver esta noche, para los que murieron en la emigración, de enfermedad o de nostalgia o de los dos a la vez, para los que se quedaron en Venezuela y no pudieron irse y pagaron un precio que nadie debería pagar, para las madres que despidieron a sus hijos en aeropuertos sin saber cuándo los volverían a ver, para los hijos que dejaron a sus padres ancianos porque era la única manera de mandarles dinero para que comieran. Para todos ellos, esta noche, la imagen de Cilia Flores en una celda de 6 metros cuadrados en Brooklyn es algo que va más allá de la justicia política. Es la confirmación de que el universo moral no es completamente indiferente, de que los que hacen daño a escala colosal eventualmente enfrentan consecuencias de una escala proporcional. El amanecer se aproxima, no con la velocidad que todos quisiéramos, no sin el dolor de los que no llegaron a verlo, no sin la complejidad de una reconstrucción que va a ser larga y difícil y que va a requerir exactamente el tipo de venezolanos que la diáspora forjó en el exterior. Venezolanos que aprendieron lo que es vivir en un estado de derecho real. Venezolanos que vieron cómo funciona una economía que respeta la iniciativa privada. Venezolanos que trabajaron en instituciones que funcionan de verdad. Esos venezolanos van a ser necesarios. Esa experiencia, ese conocimiento acumulado en el exilio es parte del capital que Venezuela necesita para reconstruirse. Y saber eso, sentir que el exilio no fue solo pérdida sino también formación. Es parte de lo que esta noche puede significar para quienes siguen fuera esperando. Cilia Flores está en Brooklyn. Su caso avanza. El proceso es irreversible. La información que tiene puede ser el factor que determine la velocidad con que la justicia alcanza a los que siguen libres. El grifo del financiamiento que mantenía al régimen se cerró en múltiples jurisdicciones simultáneamente. Las cuentas bloqueadas, los activos confiscados, la red de testaferros bajo escrutinio en varios continentes. Cada semana que pasa, el castillo de naipes pierde una carta más. Y antes de cerrar esta noche, quiero hacerles una pregunta directa y quiero que la respondan en los comentarios. ¿Cuántos años llevan fuera de Venezuela? ¿Cuántos de ustedes fueron directamente afectados por las políticas del régimen que hoy tiene a Cilia Flores en una celda? ¿Cuántos perdieron un trabajo, un negocio, un familiar, una oportunidad, una vida entera, porque el sistema que ella ayudó a construir lo hizo imposible? Escríbanlo, cuéntenlo, porque esos testimonios son la memoria que Venezuela necesita conservar para que nunca más ocurra algo así. La historia que les contamos esta noche no es un punto de llegada, es un punto de inflexión. Es el momento en que el relato que el régimen construyó durante más de 2 décadas, el relato de la impunidad permanente, el relato de que el poder bolivariano era indestructible, el relato de que Cilia Flores siempre estaría ahí con sus 200 guardaespaldas y su avión privado y sus mansiones en el Caribe, ese relato se rompió de manera definitiva e inequívoca. Y cuando un relato de impunidad se rompe con esta contundencia, cuando la imagen de la primera combatiente en una celda federal de 6 metros cuadrados se instala en la memoria colectiva de millones de venezolanos, algo cambia en el fondo, algo que va más allá de la noticia del día, algo que tiene que ver con la esperanza, con la posibilidad, con la certeza de que esto no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela y que lo que viene después tampoco tendrá precedentes. Guarden esta predicción porque se la vamos a recordar en este canal cuando ocurra. Lo que viene en los próximos 6 meses en Venezuela va a tener una velocidad y una profundidad que pocos están anticipando. El proceso judicial en Nueva York no es un evento aislado, es el primer movimiento visible de un tablero que se mueve en múltiples dimensiones simultáneamente. Las negociaciones que ocurren en espacios que no aparecen en los titulares, las conversaciones entre facciones del régimen que calculan su supervivencia individual en un escenario donde la protección que creían permanente demostró ser porosa. Las presiones que Marco Rubio aplica desde el Departamento de Estado, con una metodología que sus fuentes describen como sistemática y sin concesiones gratuitas. La presencia constante de María Corina Machado como fuerza política que no desaparece, que no se dobla, que sigue siendo el punto de referencia democrático alrededor del cual se organiza la alternativa.
Todo eso junto crea una dinámica que apunta en una dirección, hacia el punto de inflexión que Venezuela ha esperado durante más de 2 décadas. ¿Cuándo exactamente? Eso no lo sabe nadie con certeza. Los procesos de este tipo tienen su propia lógica y su propio ritmo, pero lo que sí se puede decir con certeza es que las condiciones estructurales que permitieron que el régimen sobreviviera durante 20 años se han debilitado de manera irreversible. El escudo de impunidad que protegía a los líderes se rompió con la captura de Maduro y Cilia. El financiamiento internacional que sostenía al aparato se está cortando pieza por pieza. La cohesión interna del círculo de poder se fractura con cada día que pasa porque cada persona en ese círculo sabe que el siguiente puede ser ella o puede ser él. Y el reloj corre en su contra sin que nadie pueda detenerlo. Eso no es casualidad, eso es el resultado de años de presión sostenida, de sanciones que muchos consideraron inútiles, pero que terminaron siendo el lento veneno que debilitó las finanzas del aparato, de procesos judiciales que avanzaron pacientemente durante años mientras el mundo decía que eran solo declaraciones políticas sin consecuencias reales, de la resistencia dentro de Venezuela de millones de personas que no dejaron de creer que era posible cambiar, de la diáspora que no se olvidó, que siguió siendo una fuente de presión política y económica y simbólica en los países donde se estableció. Todo eso confluye en este momento, en la imagen de Cilia Flores en su celda de 6 metros cuadrados en Brooklyn, en el expediente que avanza en la Corte Federal de Nueva York, en el mapa de Venezuela que se redibuja cada semana con más claridad hacia el futuro que millones de personas merecen. Venezuela renacerá, no como un eslogan vacío, como el resultado de un proceso que esta noche tiene a su arquitecta de la represión durmiendo en un catre de acero en Brooklyn, como la consecuencia de años de lucha de millones de venezolanos dentro y fuera del país que nunca aceptaron que la injusticia fuera permanente, como el fruto de la presión internacional sostenida, de las sanciones que tardaron en dar resultado, pero que finalmente lo dieron, del trabajo de María Corina Machado que con una valentía sin igual mantuvo encendida la llama de la democracia cuando todo indicaba que era imposible, como el efecto de una estrategia americana ejecutada con precisión quirúrgica que finalmente cruzó la frontera que todos creían inviolable. Si este video les llegó al corazón, compártanlo ahora mismo con cada venezolano que conocen. No importa dónde estén, no importa cuánto tiempo lleven fuera. Esta es la historia que merecen ver esta noche. Suscríbanse a este canal porque lo que viene en los próximos días va a ser igual de importante y vamos a estar aquí para contarlo con la profundidad y el compromiso que la causa venezolana merece. Y cuiden a los suyos, que el amanecer se aproxima.